Mucho gusto, mi nombre es Carlos Miguel Durango y en esta presentación les explicaré un poco sobre el compostaje para implementar en sus hogares. ¿Qué es el compostaje? El compostaje es una técnica que se lleva utilizando cientos de años y consiste en la descomposición aeróbica, es decir, en presencia de oxígeno de los residuos orgánicos en unas condiciones determinadas a través de las cuales diferentes microorganismos, pueden ser bacterias y hongos principalmente, descomponen esos residuos orgánicos, obteniendo una enmienda orgánica conocida como compost, que es un abono natural muy nutritivo que tiene multitud de beneficios para las plantas y el suelo. Y debemos tener en cuenta que aproximadamente el 50% de los residuos domésticos que generamos son residuos orgánicos. Por lo tanto, a través del compostaje podemos transformar esos residuos orgánicos en un abono totalmente natural que poder utilizar y cerrar así el ciclo de la materia orgánica. ¿Cómo paso de tener esos residuos orgánicos a obtener un abono natural que luego puedo utilizar? Para empezar el compostaje en tu hogar vas a necesitar una compostera que puede ser hecha por ti mismo. La hay de multitud de tipos diferentes. La puedes hacer con malla metálica utilizando, por ejemplo, cuatro palos de madera como soportes o incluso sin nada, simplemente amontonando la pila de residuos. O también puedes optar por diferentes tipos de compostera que ya venden hechas y simplemente es instalarlas y comenzar a hacer tu propio compost. Se debe asegurar siempre de que la compostera esté bien ventilada, ya que para el proceso de compostaje se necesita que haya oxígeno, ya que son microorganismos aerobios los que trabajan en la descomposición de esa materia orgánica. Y una vez que ya tenemos la compostera, hay que situarla en un lugar adecuado. ¿Y este lugar cuál sería? Pues un lugar en el que el verano le dé la sombra y en el invierno le dé el sol, y esté más o menos resguardado del viento, de la lluvia y demás condiciones climatológicas adversas. Un lugar adecuado sería bajo un árbol de hoja caduca, ya que en invierno no va a tener hojas y va a permitir que le dé más el sol. Y en verano va a estar protegida esa compostera con todas las hojas del árbol, por lo tanto le hará la sombra. Situarlo debajo de un árbol de hoja caduca sería lo ideal, pero no es la única solución. También se puede poner al lado de un muro, en un rincón o bajo un toldo. La cuestión es que en verano esté a la sombra y en invierno le dé el sol. Algo muy importante que debemos tener presente es que la compostera tiene que estar en contacto con la tierra, con la hierba y demás, para que se facilite el drenaje del agua y entrada de organismos. ¿Qué residuos podemos ir incluyendo en esta compostera? Para esto tenemos dos tipos de residuos. Los residuos secos, que son, por ejemplo, madera, hojas secas, pajas secas, entre otros. Y los residuos húmedos, que pueden ser el césped recién cortado, restos de poda, alimentos que generamos en la cocina, como pueden ser verduras, frutas, hortalizas y demás. Y estos tipos de residuos van a aportar muchos nutrientes al compost, al estar mezclándolos en una proporción adecuada para que ese proceso se pueda llevar de la manera más rápida posible y obtener el compost lo antes posible y de la mejor calidad. Entonces, ¿cómo comenzamos a compostar? Una vez que tenemos ya la compostera y la tenemos instalada en un lugar adecuado, pondremos una primera capa de unos 10 a 20 centímetros de material seco, como pueden ser las ramas de madera, astillas de madera y demás, para facilitar el drenaje del agua y en la entrada de organismos. Y sobre esta capa de 10 a 20 centímetros iremos añadiendo material seco y húmedo, mezclándolo y asegurándonos de triturar todo lo que pueda, tanto el material seco como el material húmedo, y mezclarlo lo mejor posible para que así se pueda desarrollar el proceso de compostaje lo mejor posible. Y ese material lo iremos añadiendo dentro de la compostera. Lo ideal es que al principio la compostera esté llena al menos hasta la mitad, para que haya una
cantidad suficiente de residuos que generen los procesos adecuados del compostaje. Una vez que vayas produciendo residuos orgánicos, pues los puedes ir almacenando y mezclándolos con residuos secos y cada cierto tiempo los vas añadiendo al compostador, removiendo periódicamente o añadiendo agua o evitando regar si fuese necesario, etcétera. Teniendo siempre la parte superior de la compostera tapada para evitar la entrada de agua y de diferentes organismos no deseados en el compostaje. Beneficios de hacer compostaje casero. Hacer compost casero ofrece múltiples beneficios, tanto para el hogar como para el medio ambiente. Entre los más importantes están los siguientes: reducción de residuos, mejora de calidad del suelo, ahorro en abono y fertilizantes, reducción de la huella de carbono, mejora de la salud de las plantas y de árboles, entre otros. El compostaje casero es una práctica ecológica que transforma residuos orgánicos en un abono natural de alta calidad, mejorando el suelo y reduciendo desechos. Al combinar correctamente materiales secos y húmedos y ubicar la compostera adecuadamente, se optimiza el proceso de descomposición y esto no solo beneficia a nuestras plantas y nos ahorra en fertilizantes, sino que también contribuye a reducir la huella de carbono y fomenta un ciclo sostenible de recursos. Muchas gracias.